Caminos de hielo y mar, las grandes rutas del poblamiento de América. La promesa de un continente virgen. Imagine la vastedad de un territorio todavía sin nombre. Cordilleras que se alzan como murallas, llanuras que hipnotizan al horizonte y costas que recortan el océano con precisión infinita. Mientras Europa, Asia y África hervían de migraciones, un escenario intacto aguardaba al otro lado del Pacífico y del Ártico. Las Américas, ese doble continente que hoy asociamos con rascacielos, selvas y desiertos, fueron, en esencia, el último gran laboratorio de la aventura humana. El interrogante que nos convoca es antiguo y fascinante. ¿Cuándo, cómo y cuántas veces cruzó nuestra especie hacia estas tierras? Clovis I, el relato clásico. Durante gran parte del siglo XX, la explicación dominante se resumía en dos palabras: Clovis I. Según esta visión, pequeños grupos de cazadores paleosiberianos persiguieron manadas de mamuts y bisontes a través de Beringia, un puente de tierra expuesto por los descensos del nivel marino durante la última glaciación, hace unos 13.500 años. Al retirarse los hielos, un corredor libre de hielo se abrió entre las placas Laurentide y Cordillerana, permitiendo un rápido avance hacia el interior del continente. El hallazgo en 1932 de puntas acanaladas en Nuevo México pareció sellar la teoría. Se creyó que aquel era el primer capítulo de la historia americana. El argumento era limpio, elegante, quizá demasiado limpio. El despertar pre-Clovis, los sitios que cambiaron el guión, las décadas recientes fueron testigo de hallazgos que dinamitaron el consenso. Monte Verde, en la húmeda Patagonia chilena, arrojó dataciones de 14.500 años. Meadowcroft, en Pensilvania, sugirió hasta 16.000 años. Paisley Caves, en Oregón, reveló coprolitos humanos de 14.300 años. La lógica se invirtió. Para que hubiera gente tan al sur en fechas tan tempranas, necesariamente debieron entrar antes. El corredor libre de hielo aún estaba cerrado entonces, de modo que las hipótesis se multiplicaron. La senda costera, la autopista del Kelpie. Una de las propuestas más sólidas es la migración costera pacífica. Entre islas rocosas, bosques de kelp y mareas generosas de mariscos, pequeños grupos habrían navegado, o, mejor dicho, costeado, desde el noreste de Asia, bordeando la actual Columbia Británica y el sureste de Alaska. El andamiaje ecológico proporcionado por las algas gigantes, abrigo, alimento y materias primas, habría actuado como un corredor bioproductivo continuo. Los defensores de esta ruta señalan que los glaciares se retiraron antes en los márgenes costeros que en el interior, abriendo un paso relativamente temprano. Además, comunidades marítimas del Pleistoceno tardío ya dominaban tecnologías de navegación en Japón y en el archipiélago de Rías, probando que el mar no era una barrera infranqueable, sino un aliado líquido. Más allá del estrecho, rutas alternativas y audaces. La hipótesis del Pacífico abierto. Algunos arqueólogos y genetistas plantean un escenario de navegantes procedentes de Melanesia, que, empujados por corrientes y vientos dominantes, alcanzaron América del Sur. Rasgos craneales, australoides y segmentos genómicos minoritarios en ciertas poblaciones amazónicas, como los Surui o los Caritiana, alimentan esta posibilidad. La enigmática ruta atlántica o solutrense, defendida por una minoría, sugiere que cazadores solutrenses de Europa Occidental cruzaron banquisas de hielo durante el último máximo glacial para arribar a la costa este de Norteamérica. El parecido estilístico entre las hojas bifaciales solutrenses y ciertas puntas Clovis sirvió de combustible, pero la mayoría de los especialistas rebate la hipótesis por ausencia de pruebas genéticas y por la enorme brecha temporal de más de 5.000 años. El paso transártico temprano. Un modelo menos popular propone ingresos anteriores a la plenitud glaciar, hace 25.000 o 30.000 años, cuando Beringia era una estepa fértil. Las dificultades para conservar vestigios en suelos permafrost y los cambios en los cauces fluviales hacen que la evidencia se halle, literalmente, bajo metros de sedimentos congelados. Genomas que cuentan historias. La revolución genética ha puesto lupa a estas narraciones. Hoy sabemos que la gran mayoría de indígenas americanos desciende de un pueblo fundador originado en algún lugar del noreste asiático. Sin embargo, el relato no se limita a una sola oleada. Línea principal o primeros americanos.
Se diversificó tempranamente en ramas norte y sur, que poblaron desde el Yukón hasta la Tierra del Fuego. Oleada Nadene, asociada a tecnologías de microcuchillas y fechada hace unos 9000 años, dejó su huella lingüística en lenguas como el navajo y el tlingit. Oleada esquimo-aleutiana, con apenas 4000 años de antigüedad, introdujo el arco compuesto y el kayak. Sus descendientes viven hoy en los confines árticos. A esto se añaden los genes australo-melanésicos minoritarios ya mencionados, que invitan a pensar en contactos sorprendentes o, quizá, en poblaciones fundadoras heterogéneas. Paisajes y adaptaciones, el reto de un continente diverso. Del desierto de Sonora a la selva amazónica, del altiplano andino a las grandes llanuras, cada ecosistema exigió ingenio. Grupos paleoindios desarrollaron puntas Folsom ultrafinas para cazar bisontes tras la extinción de los megamamíferos. Comunidades de la costa peruana fundaron aldeas sedentarias basadas en la pesca, milenios antes de que el maíz se convirtiera en rey. Mientras tanto, los futuros olmecas hacían experimentos agrícolas con calabaza y cacao. La diversidad de estrategias confirma que el poblamiento fue proceso, no episodio. No basta con saber quién llegó primero. Debemos entender cómo cada ambiente moldeó sociedades distintas, dando origen a cientos de culturas. Cronistas de piedra y de hueso, evidencia en disputa. Si bien la genética abre ventanas novedosas, la arqueología subsiste como guardiana del contexto. Fechar un trozo de carbón o una herramienta lítica exige rigor. Contaminación, raíces modernas y corrientes freáticas pueden engañar al datador más prudente. De ahí que algunos sitios, como Topper, Carolina del Sur, o Hueyatlaco, México, oscilen entre el asombro y la polémica, con fechas de hasta 40.000 años que la mayoría considera inconclusas. El debate, feroz a veces, no es mero academicismo. De él depende la narrativa que la humanidad se cuenta a sí misma sobre su ingenio y su capacidad de exploración. El hilo que conecta pasado y presente. ¿En qué nos afecta saber si los primeros americanos llegaron por mar, hielo o estepa? Más allá de la curiosidad intelectual, la respuesta toca temas de identidad y de derechos. Para los pueblos indígenas, probar una antigüedad mayor de la reconocida puede fortalecer reclamaciones territoriales y culturales. Asimismo, entender la amplitud de rutas y la complejidad de mestizajes tempranos rompe con la simplificación de un solo origen y reconoce la riqueza de herencias. El poblamiento americano no es una línea recta ni un mito estático. Es una constelación de travesías, cada una tejida por voluntades, climas y accidentes geográficos. Epílogo: Horizontes en marcha. Hoy, laboratorios de ADN antiguo, prospecciones submarinas y técnicas de datación óptica empujan la frontera del conocimiento. Quizá mañana se descubra un campamento costero sumergido frente a la Columbia Británica que confirme la ruta marina. O tal vez emerjan restos en Beringia que reescriban el calendario. Lo cierto es que la verdadera travesía continúa. La de investigadores, comunidades y oyentes que, como usted, se dejan seducir por el eco de pasos remotos sobre la nieve y la arena. Cada nuevo hallazgo nos recuerda que la historia de América es, en última instancia, la historia universal del anhelo humano por lo desconocido.